Bueno, otro aspecto en el cual la última reforma, la ley 24660, trae bastantes problemas, es en la regulación de la progresividad. Hay que recordar que el régimen penitenciario en nuestro país era estanco, lo que se conocía una vez inaugurada la penitenciaría de la ciudad de Buenos Aires, que después fue la Penitenciaría Nacional. Se inaugura en 1870 en la ciudad de Buenos Aires, cuando era capital de la provincia de Buenos Aires todavía. Después se federalizó el edificio, cuando se federalizó la capital, y se la conoció después como Penitenciaría Nacional. Se siguió aplicando en esa penitenciaría el reglamento provisorio que le había dado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Casares, que es un reglamento provisorio de 1877, en el cual se establecía el régimen auburniano, no había otra cosa. El régimen tenía 10 horas de trabajo por día, salvo los jueves y los sábados, que había 5 horas de trabajo y 5 horas dedicadas al aseo personal, al arreglo de las ropas, a la realización de las tareas para la escuela. Los domingos había misa a la mañana y después a la tarde actividad religiosa por la mañana, y por la tarde había visitas y la posibilidad de ir a la escuela un par de horas el domingo, en donde tenían que llevar las tareas efectuadas. El régimen era todo igual, lo único que variaba eran los primeros días. Se lo encerraba los primeros días en una celda, entregaba sus reflexiones hasta tanto pidiera estudiar y trabajar, y si pedía estudiar y trabajar se lo ponía en el régimen común a estudiar y trabajar. Y ese era el mismo régimen hasta los últimos días antes de salir, en los cuales, en una forma proporcional al tiempo que había cumplido de prisión, se lo volvía a poner en una celda, entregado sus reflexiones, ahora para que recordara el ingreso a la prisión y reflexionara sobre no volver a reincidir. El régimen era estanco totalmente. Había una posibilidad de gracia judicial, transcurridos 2 tercios de la pena, el que hubiera dado muestras de enmienda durante el último tercio de la pena, por lo menos, el juez podía dar la gracia judicial, que implicaba dar por concluida la pena. Esta posibilidad se había suprimido con el Código del 21, se incorporó en cambio la libertad condicional y la condenación condicional. Estas incorporaciones obedecen a la influencia que tuvo la innovación que implicaron las ideas de la escuela moderna y el positivismo criminológico, pero sobre todo von Lis con su programa en Marburgo y su ataque al sistema imperial como un fraude. Decía, el sistema penitenciario prusiano es un fraude, y lo demuestran las estadísticas, y la reincidencia abrupta que se producía después de penas prolongadas era uno de los ejemplos. Para esto propone la libertad condicional, es decir, una libertad vigilada en el último tramo de la ejecución de la pena para reducir la tasa, y muy efectivamente eso ocurrió y ocurre todavía hoy. Hoy se puede verificar. Este es un dato silenciado que parece poco conocido, pero la tasa de reincidencia es mucho mayor cuando una persona egresa de la cárcel el último día del cumplimiento de la pena. Si egresa antes con libertad condicional, hay reincidencia, hay casos de personas que no cumplen las condiciones de la libertad condicional, pero los porcentajes de reincidencia son menores. Y si se logra que egrese antes, con salidas transitorias, con semilibertad, resulta que los porcentajes se reducen abruptamente mucho más todavía. O sea que el régimen de progresividad es la única forma eficaz, conocida y constatada para reducir la tasa de reincidencia, para dar algún nivel de éxito al sistema de ejecución de la pena. También, bueno, la condenación condicional se incorpora para evitar el efecto deleterio del cumplimiento de las penas cortas de prisión, que probadamente subía la tasa de reincidencia. Una persona que entraba por pocos días a la cárcel o por pocas semanas, resulta que perdía el trabajo, era estigmatizado en el barrio. Bueno, con todo esto era mucho más probable que volviera a reincidir a que resolviera su vida. Por eso se intenta evitar la condenación a periodos cortos. Bueno, el régimen progresivo entre nosotros, el Código 21 incorpora la libertad condicional y la condenación condicional. Se discute el incorporar un régimen progresivo, pero recién en 1933 se regula un régimen progresivo, y en aquel momento se lo regula solo para las cárceles de la nación, con 5 grados: un grado A de observación, un grado B de trabajo en talleres laborales, en fábricas industriales, un grado C de trabajo ya en colonias agrícolas y en regímenes de semilibertad, y después un grado D de reintegro al medio libre con salidas transitorias, un grado E también de reintegro incluso para reincidentes con supervisión penitenciaria, para los que no tenían libertad condicional. O sea, era incluso más amplio que el régimen actual, el régimen de progresividad previsto
en la ley 11.833. Recién en 1947 se la reglamenta esta ley y empieza a haber salidas transitorias entre 1950, 51, hasta el 55, que en el 55 se produce el cambio de gobierno, ahí dejaron de producirse las salidas transitorias, hasta que se sanciona el régimen de la ley penitenciaria federal, el decreto ley, sancionado por Aramburu, firmado por Aramburu, 412/58, que durante 40 años fue la ley penitenciaria federal. En la provincia de Buenos Aires se había sancionado también para subsanar el problema que generaba la ley de 1933, la 11.833, que no le había regulado el régimen al principal distrito del país ni a todas las provincias, sino que solo lo había hecho para las cárceles federales, y se creó un régimen progresivo con una inteligente disposición prevista para que en todos los casos, en toda ejecución con un remanente de pena, fuera posible asignar progresividad. Tenía un artículo que disponía que iba a haber también un periodo de observación, un periodo de tratamiento, un periodo de prueba y un periodo de libertad condicional. Durante el periodo de tratamiento, la duración del periodo de tratamiento iba a ser proporcional a el remanente de pena con encierro que restare cumplir al condenado. ¿Esto qué quería decir? Alguien condenado a 9 años de prisión, por ejemplo, a los 6 años va a tener libertad condicional. Pero además, generalmente ya cumplió 3 años con prisión preventiva. Entonces, la pena remanente en detención al momento de confeccionar la historia criminológica o al momento de incorporarlo al periodo de tratamiento iba a ser entre los 3 años ya cumplidos y que a los 6 iba a tener la libertad condicional, restaban 3 años de pena de encierro. Entonces, se preveía que la duración del periodo de tratamiento no iba a ser inferior a un tercio ni superior a la mitad de este periodo que iba a haber con encierro. Esto permitía que siempre quedara el último tercio del periodo de tratamiento para incorporarlo al periodo de libertad condicional, o sea, no del periodo de tratamiento, el último tercio de pena con encierro todavía prevista, hasta que tuviera la posibilidad de libertad condicional, para poder tenerlo incorporado al periodo de prueba y para que tuviera la posibilidad de tener salidas transitorias, cualquiera fuera la pena que le restara por cumplir. Esto venía a atender el principal problema de derechos humanos que había en el país en aquel entonces, que sigue siendo hoy el principal problema de derechos humanos en materia penitenciaria en nuestro país. Resulta que las cárceles nuestras están llenas de inocentes. No hay personas condenadas en las cárceles mayoritariamente. La población carcelaria mayoritaria es de inocentes. Vino acá el relator de Naciones Unidas y dijo no puede serlo en la provincia de Buenos Aires, no pueden tener 90% de procesados y solo 10% condenados. Un disparate había encontrado en las cárceles. Hoy por ahí son un poco mejores las cifras, pero más o menos, no muy distintas. En el ámbito federal hoy de vuelta hay más de 60% de procesados y menos condenados. Algunas provincias tienen cifras mucho mejores, no sé, Chubut, las provincias que tienen Río Negro, las provincias que están usando códigos acusatorios modernos, están logrando tener a la gente condenada en tiempos muy razonables, en juicios de 6 meses, de un año, se logran resolver incluso en todas las instancias temas penales que en otras jurisdicciones llevan 10 años, 15, o sea, me tocó ver, por ejemplo, la condena aplicada a Arquímedes Pucho. Arquímedes Pucho tenía una banda que le integraban algunos de sus familiares y unos conocidos con los cuales se dedicaba a secuestrar a estas personas. Cuando el día que lo detienen a Arquímedes Pucho, había una señora secuestrada en el baño de la casa, que estaba en el subsuelo. Entonces, no había mucha prueba que buscar, ya estaba la prueba para condenarlo el día que lo detuvieron. Pero la sentencia quedó firme 14 años después. Entonces, cuando quedó firme la sentencia, lo condenaron a prisión perpetua y 14 años se aplicaba el régimen privilegiado, el cómputo privilegiado de la prisión excesiva, que a mí me parece muy razonable computar la prisión preventiva excesiva, y resulta que se había cumplido el plazo, al momento de ser condenado, el plazo para poder salir en libertad condicional. Ya tenía más de 20 años purgados de la pena privativa de la libertad que le permitían acceder a la libertad condicional el día que lo condenaron. Y salió mucho después, con salidas transitorias y con libertad condicional mucho después todavía. Pero eso es absurdo, que una persona el día que la condenan a prisión perpetua ya haya cumplido en detención el tiempo que le permite recuperar la libertad, es un disparate. Bueno, hoy en la capital federal, todos los condenados a penas de cumplimiento efectivo que se comunican a los juzgados de ejecución ya llevan cumplida el tiempo que permite la libertad condicional, la libertad asistida o por lo menos la salida transitoria, por lo menos en la mitad de los casos o más. Es decir, que de las penas de cumplimiento efectivo que se comunican a los juzgados de ejecución ya están purgadas la mayoría de las penas y ya no hay posibilidad de progresividad. Esto es un disparate. O sea, esto habla de un muy mal uso de la prisión preventiva
y de un dislate. Y esto nos lleva al otro tema que tenemos en el programa, que es el de el régimen de ejecución anticipada voluntaria y la aplicación de la regulación de la ley de ejecución penal a los procesados. El artículo 11 de la ley establecía: esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7º, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez de ejecución, por el juez competente. Bueno, este artículo 11 remite al artículo 7º. En el 7º se preveía que el condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente. La verdad que por qué excluir a los procesados de esta posibilidad no queda muy claro, porque esto no afecta a la presunción de inocencia y habla de avanzarlo en la progresividad. Pero la ley está diciendo que todo lo que dice la ley, entonces el régimen progresivo también se le puede aplicar a los procesados en la medida en que no afecte, no contradiga la presunción de inocencia. De hecho, cuando se sancionó la ley, ya existía, ya se había creado antes un régimen de ejecución anticipada voluntaria y se lo había incorporado al Reglamento General de Procesados, aprobado por el Decreto 303 de 1996, que todavía está vigente. En ese Reglamento General de Procesados se había previsto la posibilidad de que los internos se incorporaran voluntariamente al régimen de ejecución anticipada voluntaria. ¿En qué consistía este régimen? Y este régimen consistía en que se labraba una historia criminológica como si estuviera condenado, fijando objetivos de tratamiento en las distintas áreas del tratamiento penitenciario de un condenado y estableciendo tiempo para el avance en la progresividad y empezando a calificarlo no solo en el comportamiento como los procesados, sino en su conducta y en su concepto. Con lo cual, ya iba a haber posibilidad de tener un conocimiento más avesado de la situación del interno, si llegara el caso de que le termina condenado o queda firme la condena, y podía continuar el tratamiento desde el punto que hubiera alcanzado en el régimen de progresividad, dentro de este régimen de ejecución anticipada voluntaria. Bueno, inicialmente se requería que hubiera sido calificado por lo menos por 2 trimestres, porque tenía que tener calificación como mínimo de muy buena de conducta para poder ser incorporado, y podía avanzar dentro del régimen de la progresividad hasta la fase de confianza del periodo de tratamiento. Este régimen fue muy criticado. Yo recuerdo en su momento las críticas de Marcos Salt, planteando que esto violaba la presunción de inocencia, tratar como condenada a una persona que no ha sido condenada por sentencia firme. Coincido totalmente, viola la presunción de inocencia, pero lo que viola la presunción de inocencia no es este régimen, sino el tener detenida a la gente con prisión preventiva, sin juicio previo, como si fuera una sentencia, la verdad, como si ya estuviera condenada, cuando en realidad no está condenada. Bueno, la violación de derechos humanos se produce ahí, se produce por el uso desmadrado de la prisión preventiva, por prisiones preventivas que duran años. Acabo de hablar de casos de prisión preventiva que duran décadas. No son unos pocos. El 40% de los procesados federales está procesado con prisión preventiva hace más de 2 años. Hace más de 2 años. O sea, las prisiones preventivas pueden durar 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. En la mitad de los casos casi duran más de 2 años. Es decir, son así de abusivas en cuanto a duración. Algo que dura 2 años ya no se puede llamar prisión preventiva. Es un anticipo de pena, claramente. Ortega y Gasset decía, ¿no? Si un proceso dura 8 siglos, no se lo puede llamar la Reconquista de España, ¿no? Bueno, fue otra cosa, entre que Carlomagno los paró en los Pirineos y que Isabel la Católica en 1492, Carlomagno fue en 1911, ¿no? Y en 1492 se logró expulsarlos de Granada. Pasaron 6 siglos y pasaron cosas en el medio, ¿no? Hubo muchas cosas, ciudades interculturales, Toledo con las 3 culturas, la mezquita de Córdoba, en fin, hubo intercambios culturales importantes y no se puede hablar de un proceso de reconquista. Reconquista es algo que ocurre más o menos inmediatamente. Podrá hablarse de una reconquista que duró 10 años, pero hablar de una reconquista que duró 8 siglos, bueno, hablar de una prisión preventiva que dura 10 años es un absurdo. Hablar de una prisión preventiva que dura 6 también, y de una que dura 2 también. Hablar de prisiones preventivas que, como les dije, en la mitad de los casos consumen más de la mitad de la pena,
Y bueno, es un desmadre y es un disparate. Entonces, lo que sí viola la presunción de inocencia, y esto no lo digo yo solamente, lo han dicho todos los organismos de derechos humanos que han venido a visitar a la Argentina, lo dijo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo dijo el Comité contra la Tortura, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintos informes, el último, el 2 del 97, de 1997, pero lo ha dicho también el relator de las personas privadas de la libertad cuando vino a la Argentina, se lo ha dicho en la inspección in loco que hizo el Subcomité contra la Tortura a la Argentina, todos nos han dicho lo mismo. Estamos violando la presunción de inocencia. Estamos violando la presunción de inocencia porque nuestra legislación nos dice la tenemos que modificar porque no respeta la presunción de inocencia cuando obliga a encerrar a una persona por la sola gravedad de la imputación. La estamos violando cuando no arbitramos métodos razonables para cuando una prisión preventiva se desmadra temporalmente, resolver rápidamente la causa, suprimiendo los turnos del tribunal, asignándole recursos adicionales, haciendo las cosas que habría que hacer para lograr resolver rápidamente estas cuestiones. Eso sí viola la presunción de inocencia. Esto otro es un régimen que, claro, se puede decir que viola la presunción de inocencia, pero porque está presa la gente en contra de su derecho a estar en libertad. Pero lo que viene a hacer este régimen es a, por lo menos, no poner en peor situación al procesado y al preso preventivo que al condenado, que el que ya está condenado. El que está condenado tiene derecho a un régimen progresivo de ejecución de la pena, que además ya se vio que es lo más efectivo para bajar la tasa de reincidencia. Y resulta que el preso preventivo no lo vamos a incorporar a este régimen. Bueno, yo estoy, por supuesto, en contra de lo que pasa con el desmadre de las prisiones preventivas, pero no es algo que se vaya a resolver en el inmediato, no es algo que vaya a tener una solución en los próximos días, ni semanas, ni meses, ni años, por lo cual me parece que hay que seguir aplicando un régimen de ejecución anticipada voluntaria para por lo menos atemperar la gravedad de la violación de derechos humanos que implica tener esta situación. Lo ideal, por supuesto, sería que no hubiera nadie con prisión preventiva desmadrada, sobre todo. Toda prisión preventiva se dictara por tiempos angustiosos y tuviera que ser prorrogada por una nueva fundamentación de la necesidad de mantenerla. Y bueno, pero esto no es lo que está pasando. Ocurre en algunas provincias, pero no ocurre en la generalidad del país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal es un desastre la situación actual. Por eso me parece muy importante que esta ley traiga este artículo 11, que además fue mejorado por la reforma. Una de las pocas cosas que uno puede decir que la ley 27.375 vino a mejorar, porque ahora el artículo 11 dice, esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que puedan suscitarse serán resueltas por el juez competente. Si recuerdan, se suprimió la referencia a la limitación de que se aplicara el artículo 7. O sea que ahora tampoco habría problema en avanzar excepcionalmente un interno. La verdad es que esto no tiene sentido, esta limitación que traía el artículo 11 de no aplicar la posibilidad de avanzar excepcionalmente que prevé el artículo 7, si uno repara en cómo es el régimen de incorporación a un tratamiento penitenciario que prevé el artículo 13. Ahí se dice que el equipo técnico criminológico iba a incorporarlo en la fase y periodo que mejor se adecuase a las circunstancias del caso, justamente para tomar en consideración esto otro de la prisión preventiva cumplida, cuánto tiempo de la pena ya viene purgada, cómo se comportó el interno durante toda esa detención preventiva, qué cosas hizo, si se incorporó al régimen de ejecución anticipada, todo eso valorarlo y ponderarlo al momento de incorporarlo o al momento de actualizar la historia criminológica. Esta reforma es positiva, no es positiva la reforma que se ha hecho al artículo 13, porque ahora el equipo, en la redacción actual, el equipo técnico criminológico sigue recabando la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento, los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escuchan sus inquietudes, esto está muy bien que se haya mantenido, pero ahora solo puede indicar la fase del periodo de tratamiento que se propone para incorporar al condenado y al establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado. O sea, se suprimió la posibilidad de incorporarlo al periodo. Parece que solo la fase dentro del periodo de tratamiento. Recordemos que en el régimen de la progresividad el artículo 12 establece que hay 4 periodos. El periodo de observación, que es donde se confecciona la historia criminológica, o sea, ahí estamos en el artículo 13. El periodo de tratamiento, que es el único que tiene fases previstas, fase de socialización, consolidación y confianza, el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional, que se lo incorporó ahora en la ley 24660 ya en el año 96.
Esta supresión me parece que es absurda. ¿Por qué? Porque en los hechos ocurre que muchas veces una persona la condenan y al momento en que la condenan ya está pasada la fecha de la libertad condicional. Reitero, la mitad de los que se comunican con personas detenidas a los juzgados de ejecución se comunican ya pasada la fecha de la libertad. De paso, los juzgados de ejecución, cuando tienen que ejecutar las penas privativas de la libertad, nunca tienen que ordenar la detención de nadie, porque no existe la posibilidad en la Argentina de que alguien arriesgue en un proceso una pena de cumplimiento efectivo y esté en libertad. Esto es lo que nos indican los organismos cuando nos vienen a controlar y dicen, ustedes no respetan la presunción de inocencia. Cualquiera de los que lo imputan de un hecho grave va a estar preso siempre. Y sí, así es. Y si no, se tiene que pegar un tiro, Chabran, por ejemplo. No quería estar preso, bueno, se pegó un tiro, bueno, quiere estar sometido a un proceso, pero y si se hubiera entregado, Chabran todavía estaría procesado, seguramente habrían pasado 15 años y todavía no tendría condena. O sea, claramente no hay otra alternativa más que estar procesado con prisión preventiva si uno quiere estar a derecho en un proceso penal en la Argentina en el que se arriesga una pena de cumplimiento efectivo. Y digo, ¿por qué esto es absurdo? Porque cuando se confecciona la historia criminológica de alguien que ya está pasado la fecha de la libertad condicional, lo que corresponde considerar en primer lugar es si corresponde incorporarlo al periodo de libertad condicional. Bueno, y esto es así, lo diga o no lo diga el artículo 13, y es lo que ocurre. Normalmente ni siquiera se hace la historia criminológica, sino que directamente opina el Centro de Observación de Procesados y opina en función de lo que tienen para procesado. Y es totalmente común. Y ocurre, ya sea que se lo trate como excarcelación en términos de libertad condicional o que se lo pida como libertad condicional como un primer trámite durante la ejecución.